aquí estamos una vez más con un episodio, el cual para mí pues es un privilegio ya estar en el nuevo estudio, en el nuevo espacio, como ya mencionaba, un poquito más grande que el anterior. Creo que aquí ya Solo podemos, un poquito. ya podemos respirar un poquito más Ya, aquí. ya. No, qué bendición pues que ahora estamos ya en un Es que en espacio. aquel estudio parecía como aquellos que se ponen la camisa, ya son talla L Sí. y se ponen S todavía. Pero Sí. gracias a Dios que nos está proveyendo de este lugar, ¿verdad? Amén, así es. Y pues es un gusto siempre poder compartir con tu persona y poder contestar preguntas y pues ampliarnos un poquito más en el tema en el cual a veces pues surgen preguntas que a veces pues discutimos entre los hermanos o entre familia. Y pues vamos a hablar un poquito de las últimas dos prédicas. Creo que vamos a empezar por la de evangélicos, no, ateos, evangélicos y los que no son nada. Eh, a mí en lo personal sí me resonó bastante porque en un tiempo me autoproclamé ateo, pero en realidad no era ateo. A través de esa prédica pude yo, pues, verme en ese momento y me llamó mucho la atención que hablabas de que la distinción entre un ateo y una persona que está peleada con Dios, que se llama atea a sí mismo, pero en realidad no es que sea ateo. Un ateo mencionabas que es una persona que de verdad estudia y refuta y averigua. Sabe historia. Correcto. Es una persona que sí, lo que pasa es de que, por ejemplo, ahora en una sociedad en la que vivimos, que sí tiene que ver mucho en la sociedad en la que nosotros vivimos, donde si vos querés ser gato, sos gato, y donde si querés ser perro, sos perro, Literalmente. literalmente, si querés ser transedad y todas esas cosas, realmente es fácil decir, pues entonces ya no se ve ni tan mal decir yo soy ateo, pero realmente si te clasificas como ateo, deberías de ser una persona, o el verdadero ateo es aquel que a través de la historia investiga, comprueba, es una persona que incluso conoce más la Biblia que muchos cristianos evangélicos, católicos, que dicen creer en Cristo. Cuando te topas con un verdadero ateo, eh, realmente te refuta muchas cosas que están en la Biblia, que aparentemente la Biblia como que se contradijera en ciertas cosas, pero realmente un ateo es esa persona que investiga historia, que investiga teología, que investiga las diferentes ramas, y realmente cuando te metes a conocer muchas cosas, estudias un poco de historia de la iglesia y teología, te asustas porque realmente lo que creías que era no es. Y lo que, por decirte algo, la iglesia católica, hablamos sobre la iglesia católica católico significa general, es algo muy amplio. O sea, la iglesia católica era aquellos que creían en Cristo. Hace unos días, cabal, estaba escuchando un podcast que hablaban dos personas, dos teólogos, muy profundamente, y decían, miren, incluso ahora es muy contradictorio que la Iglesia Católica diga, nosotros somos católicos romanos, porque ya al decir soy católico romano, cuando estudias la historia, te das cuenta que todos éramos católicos, todos los que creían en Jesucristo eran católicos. De ahí es donde se desliga la Iglesia Católica Romana, porque ellos empezaron como a tener sus propias doctrinas, te podría decir yo, sus propios procedimientos, y le cambian a eso, porque, bueno, sería muy, muy, muy difícil meterse a todo eso, y no quisiera meterme yo en eso, pero de ahí sale la iglesia romana, la iglesia evangélica, que somos ya, es llamada, no somos, porque yo no soy ninguna de nada. La iglesia evangélica del día de hoy sale de la iglesia católica romana. Por eso es que podemos ver que hay mucha similitud, incluso hasta en los procedimientos. Si vos vas a una misa, el procedimiento de la misa es casi el mismo procedimiento que la iglesia. O sea, hay un canto, hay una prédica, hay un sacerdote, como hay un pastor,
dentro de la Iglesia Católica, pues sabemos que está el Papa y todo cómo se desliga la estructura, digámoslo así, de autoridad de la Iglesia Católica. En la Iglesia Evangélica se da lo mismo, solo que no con los mismos nombres ni con las mismas vestimentas, pero sí con el mismo respeto de autoridad, apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Entonces hay una estructura también que de alguna manera todos están pegados a la Biblia. Pero cuando hablamos de un ateo, es el ateo que estudia más que todos nosotros, y él dice, es que yo no entiendo por qué. Y muchas de las interrogantes que tiene un ateo es, yo no entiendo por qué ustedes creen en un Dios que los tiene esclavizados. ¿Cómo es un Dios que, si vas al Antiguo Testamento, un Dios que mataba a su pueblo, que se arrepintió de ellos? Es una de las cosas que más sacan. ¿Cómo es que un Dios se puede arrepentir de crear al hombre y lo mata con Noé, que utiliza a Noé para hacerle el arca y hace el diluvio y todo ese rollo, que mucho lo sabemos? Entonces, esas interrogantes son las que realmente llevan al ateo. Hay muchas más, pues obviamente, pero esas interrogantes son las que llevan a un ateo a indagar. Pero el problema de muchos ateos es que empiezan a buscar, ¿cómo te dijera yo? Su objetivo es encontrar la razón por qué decir que no existe, en vez de buscar si realmente existe. No sé si notar la diferencia. Sí, y como te repito, yo no dudo que entre más nosotros indaguemos con gente alrededor nuestro, la mayoría no hacen esa tarea. No, O sea, la mayoría, yo me pongo a pensar en mucha gente que he conocido a través de mi vida, y sí, he conocido gente que sí, de verdad, hasta te recita la Biblia, y es gente que ha leído libros, tiene preguntas que sí, de verdad lo ponen a uno a dudar, pero la gran mayoría, la gran mayoría, son gentes peleadas con Dios. Se autoproclaman ateos porque alguna situación que les ocurrió, una situación en la que se encuentren, entonces creen que, sí. ¿me Fíjate que entendés? Es como vengarse de Dios, hay una de las negarlo. cosas que Dios me hablaba cuando me empezó a mencionar en mi mente estos temas. Y una de las cosas que decía me decía él, es muy injusto que usted diga ateo, porque muchas personas dicen, no, yo no creo en Dios. Yo conozco al día de hoy, no tan íntimamente, pero sí conozco gente que yo, después de verlos en una iglesia, se han autoproclamado ateos. Como vos decís, no creo yo que más que ser ateos están peleados con Dios, pero creo más aún que están peleados con la religión y no se están dando cuenta que hay una gran diferencia entre conocer a Muy Dios buen punto. y estar en una religión. Porque Dios me decía, muchos están peleando, pero no se dan cuenta que la imagen que ellos tienen de mí es la religión, no soy yo. Por eso, Lester, tenés que ir a hablar y tenés que ir a decirle a la gente, ¿cómo vos me conociste a mí? Que no fue a través de una iglesia. Yo no conocía a Dios en una iglesia, lo conocí afuera. Que asistí a una iglesia como muchos de nosotros, sí. Cuando yo regreso a la iglesia, después de haberlo conocido a él fuera de la religión, y yo regreso a una iglesia, me quedo asustado de lo que es ahora la iglesia. Me quedo asustado de cómo es que la gente no fue transformada por Jesucristo. No tenían las experiencias que yo tenía, no había una transformación de su vida, de su carácter, de su conciencia, y eso me causó un impacto que en su momento yo no entendía, porque incluso yo en ese momento, cuando yo regreso después de vivir muchos años fuera de una iglesia, pero sí vivía con una comunicación con Dios y vivir muchas experiencias que en este mismo podcast usted podría encontrar, tal vez están solo en Spotify, tal vez de años atrás que nosotros empezamos a grabar, o tal vez lo podemos repetir más adelante. Todas esas experiencias las viví yo fuera de una iglesia. Cuando yo regreso a la iglesia, porque la religión o la cultura te dice que
si vos no vas a una iglesia, aunque vos tengas yo cuando llegué a la iglesia, tenía un montón de experiencias y había cambiado de tal manera que ya no era la misma persona. Pero lo más curioso fue que cuando yo entré a la iglesia me topo con que nadie de los que había estado en una iglesia estaban cambiados. Sus conductas y sus actitudes eran las mismas. En ese momento yo no lo entendí porque yo solo, pues culturalmente, religiosamente dije yo, bueno, no, yo me tengo que acercar a una iglesia. Luego el Señor me va ampliando mi entendimiento y me va diciendo, porque yo te voy a decir algo, yo conocí a Dios mucho antes de conocer la Biblia. Yo cuando empiezo a leer la Biblia me doy cuenta que he vivido muchas cosas que están en la Biblia, años atrás. Y de ahí me empiezo a preparar un poco más y Dios va ampliando mi visión de todo. Poco a poco he ido entendiendo que esto es lo que está pasando, que hay mucha gente que se autoproclama ateo solo porque tuvieron una mala experiencia con la religión, pero la religión no representa a Dios. Ninguna religión representa a Dios. Es como como te dijera yo, la religión por eso imagínate, dentro de, por ejemplo, en los evangélicos, dentro de los evangélicos hay 41,000 doctrinas, si no estoy mal, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Como hablábamos en sobremesa, ¿qué es lo que pasó con la iglesia cristiana evangélica? Primero, que se sintieron superiores a la iglesia católica. Segundo, es que en la iglesia evangélica, como ya no hay una estructura tan rígida como la iglesia católica, entonces, si vos asistís a una iglesia, y por ejemplo, a mí no me parece que las mujeres usen pantalón, por decirte algo. Ahorita ya acaso eso ya no es muy común, pero ya las iglesias están un poco más abiertas, pero si vamos años atrás, a mí no me parece que las mujeres se vistan con pantalón. Entonces, miren, yo agarro el versículo de la Biblia donde dice que la mujer se tiene que vestir honestamente, con decencia, con honestidad. Entonces, agarro de ese versículo y yo digo, mire, aquí en la palabra de Dios dice que la mujer se debe vestir así y no se debe vestir con ropa de hombre. Y entonces, como personalmente a mí me choca que la mujer se vista con pantalón, entonces yo agarro ese versículo y digo, por esto es que usted no se tiene que vestir así. Agarramos una época de la Biblia donde obviamente era muy visible la diferencia entre un hombre, pero por ejemplo el día de hoy la época ya cambió. Hay pantalón de mujer, hay pantalón de hombre, son diferentes, pero sale otra. Entonces viene y Byron, que es también asiste a la misma congregación, yo soy el pastor, vos sos un anciano de la iglesia, y dice, pero yo no le veo nada de malo que ellas se vistan con pantalón. Entonces, como dentro de la iglesia evangélica no hay una estructura tan estricta, entonces vos podés ir a poner aquí a la par otra iglesia donde sí se acepten las mujeres con pantalón. Y si vamos y empezamos, así es como se forman 41,000 doctrinas. Suena como que forman una doctrina que es más que todo una ideología, no una doctrina. Exacto. Es una ideología que buscan específicamente qué pasaje de la Biblia puede darle como soporte a esa doctrina. Todas las doctrinas tienen un soporte. Por eso la palabra de Dios nosotros no la podemos tomar literal. Dice la palabra de Dios que la Biblia se tiene que leer con el Espíritu, conociendo a Dios. No, y completa, ¿cuántas veces te leen la mitad? A mí jamás se me va a olvidar, por ejemplo, la primera que nos dijiste, creo que todos nos volteamos a ver ese día, la de honrar a tu padre y a tu madre. Ajá. Pero yo jamás en la vida, yo creo que todos nosotros estábamos de acuerdo de que todos nos volteamos a ver con la siguiente parte. ¿Cómo decía la siguiente parte? Y No. vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. Ajá, cabal. Entonces, mira, por eso te digo, hay muchas personas
que se autoproclaman ateos sin tener el entendimiento, sin conocer la palabra de Dios, simple y sencillamente porque agarraron un resentimiento Una mala experiencia. con la religión, con una iglesia, con un pastor, con las personas de una iglesia y dicen, yo prefiero no creer. Y realmente, y entonces su alma empieza a tratar de justificar, porque dentro de nosotros los seres humanos todos necesitamos un Dios y siempre hay una necesidad de un Dios. Siempre toda la gente, más nosotros que somos, digamos, nuestra cultura es cristiana, siempre está ese vacío. Vos hablas con cualquier persona, X, Y, religión, gente que no esté yendo a una iglesia y siempre dices que mire, yo sé que necesito acercarme a Dios. Pero estas personas empiezan a tratar de justificar y se les hace más fácil de topar, cuando ya topan con la palabra o topan con la experiencia de una iglesia o una religión, es mucho más fácil decir, yo prefiero no creer en Dios, hablando del ateo. ¿Verdad? No, es que ¿cómo es eso que? Y empiezan a tratar de razonar la palabra de Dios con su razonamiento humano. Entonces, ¿cómo es que Dios va a permitir que la gente se muera? ¿Cómo Dios va a permitir? Y empiezan a tratar de responder cosas, ¿ya? Que de alguna manera sí hay una respuesta, pero no es la que esperás. Porque de alguna manera también nuestra alma es rebelde en contra de un Dios. Y a puro tubo nosotros queremos encontrar una respuesta que no es la que, y la sabemos. Muchas de las preguntas que se hace un ateo sabe su respuesta, pero el alma es tan perversa y engañosa, dice la palabra, que trata de justificar y esconder tu respuesta para que vos saques tu respuesta razonable y razonada, que ante lo cualquiera dice, no, pues Es sí, lógico, tiene muy razón, es lógico. lógico, ¿me la entendés? Entonces es bien importante, pero vamos al tema que Dios decía. Dios me decía, porque este era el mensaje, qué injusto es, primero, porque entonces imagínate, si nos metemos a hablar del ateo, hay verdaderos ateos y hay gente muy estudiada que han encontrado y pueden decir, no, no puedo negar la existencia de un Dios divino. Y hay ateos que te mantienen que no hay un Dios por esto y esto y esto, pero hay gente que en un momento fue atea y dice, no, es que miren la historia, esto no se puede comprobar, esto tiene que haber un Dios. Entonces terminan dejando de ser ateos y están los autoproclamados ateos por una mala experiencia en una iglesia, o también están los autoproclamados ateos porque prefieren decir, yo soy ateo y ahí me salvo de cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, si entramos a ese tema, Dios me decía, qué injusto es que alguien diga que es ateo, que no cree en mí, simple y sencillamente por este tipo de razones. Simple y sencillamente porque no hay una comprobación histórica de algo, porque ellos quieren comprobar algo. Explícame esto, No, ¿verdad? Y muchas cosas no van a tener explicación. de la mano con eso, dabas un ejemplo con dibujito, nos diste un ejemplo bien fácil de entender. Nos preguntabas, por ejemplo, a todos si conocíamos quién era Einstein. Y es porque lo hemos leído en historia, en televisión, en todo. Pero como decías, alguno de ustedes alguna vez se fue a tomar un café con él. No, nunca. Pero todos creemos que esa persona existe. Entonces, ¿cómo vamos a...? No, y cuando mencionamos su nombre, pum, se nos viene la imagen de él en la foto, el viejito canoso, así con el pelo. O sea, pero si te dicen, mira, Einstein creó esto, lo crees, pero nunca lo viste, nunca lo palpaste. ¿Cómo me comprobás vos que eso es cierto? Vamos a lo mismo. Ah, no, pero hay historia. Estamos hablando de alguien muy reciente, pues, ¿me entendés? Sí. Pero vamos a que no podés decir, yo conozco a esto. Ok, está bien que dudes que hay un Dios, pero no podés negar su existencia porque tenemos miles, siglos tras siglos de que viene una creencia en ese personaje que está bien que dudes que existe, está bien la duda, pero anda a conocerle como muchos de nosotros le hemos conocido, no a través de un libro,
De hecho, tengo un punto ahí que mencionabas que va muy de la mano con tu experiencia de cómo conociste, aún creciendo y estando rodeado de una religión, lograste algo que muy pocos logramos y la gran mayoría nunca logran, que es tener una intimidad con Dios fuera de una iglesia. De hecho, en otra prédica tocabas ese punto donde hablabas específicamente de los evangélicos, quitarles la iglesia y ves cómo son. Creo que en un punto hasta mencionabas una canción de Arjona donde habla de la vecina, que era la que era muy apegada a la iglesia y ¿cómo Le le pinchó más ponchó de 100 100 pelotas? pelotas, doña Carlota. Eh, Ajá. sí, mira, es lo que yo te digo, por eso es de que yo estoy hablando y mucha gente creerá, bueno, pero es que usted qué es que yo no tengo que ser nada, ni usted tampoco tiene que ser nada. Nosotros no podemos catalogarnos como una religión. Si vamos nosotros a la historia de la iglesia, el mayor problema de la iglesia y todas las controversias y toda la división que se da hasta el día de hoy es porque nosotros no entendemos la soberanía de Dios, ni entendemos que Jesús no vino a la tierra a morir por un grupo selecto de personas, vino a morir por todo el mundo. Todos somos su creación. Él vino a salvar a su creación, ¿ya? Eh, no vino por un grupo selecto, mucho menos le gusta a él que la gente tenga una visión, una imagen de él a través de alguien que lo está representando mal. Mm. Y al día de hoy yo te puedo decir con mucha libertad, todas las religiones lo representan mal. En todas las religiones usted va a encontrar error. Usted viene conmigo, va a encontrar error en mí. ¿Ya? Nosotros nos estamos reuniendo, a nadie invitamos nosotros, pero la gente a través de sueños está viniendo con nosotros. Pero usted viene aquí y va a encontrar error en nosotros, pero nosotros no somos ni evangélicos, ni católicos, ni nada, sino que somos personas que buscamos a Dios. Sí, pero es que la iglesia evangélica también busca a Dios. No, la perspectiva de la iglesia evangélica es, usted agarre mi doctrina porque si no, no se salva. Sí, de hecho tengo aquí otra parte que mencionabas muy interesante, y se puede dar en más de una religión, pero específicamente pues se hablaba de ateos, evangélicos y los que no son nada. Y decía específicamente, decía, los evangélicos se vuelven acusadores y van todo el tiempo acusando a otros. Creo que todos que crecimos en un hogar donde de alguna manera hubo alguna doctrina evangélica, podemos concordar con esto, que es cierto. Desde pequeño, en otra prédica mencionabas cómo nos metieron a un Dios, nos metieron miedo desde niño porque Dios te va a castigar. Exacto. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Entonces, hasta la imagen de Dios que vos creciste viendo es un Dios castigador. No tener la libertad de acercarte a Él. Correcto. Entonces, por eso es de que yo, mira, el punto de partida de esta persona que ustedes ven acá fue cuando yo tenía 18 años. Llego a la universidad y ahí es donde yo le digo, yo quería conocer a Dios. Yo no quería quedarme en una posición como la que mencionamos la otra de, mejor me quedo haciendo nada. Yo aquí mi relación con Dios no fue mi caso. Yo sí quería conocer a Dios y yo lo que le pedí a Dios es, ¿qué religión? En ese entonces yo le dije, ¿qué religión tiene la verdad? ¿O quién se acerca más a la verdad para yo ir a buscarte? Porque en mi entendimiento todavía pues yo creía que solo a través de una iglesia yo podía conocer a Dios. Fue varios tiempos que yo estuve orando así cuando de repente Él empieza a tener, empiezo a tener experiencias, empiezo a tener sueños. Dios me lleva a muchas experiencias que no es el caso de hoy, pero no era mi posición nunca fue, yo me quedo afuera mejor porque me caen mal las religiones. No, yo miraba errores en todas, pero yo en ese entonces decía, pero yo no voy a encontrar a Dios fuera de cualquiera, pero quiero saber quién tiene la verdad o quién se asemeja más a la verdad.
Cuando yo caí en eso, entonces Dios empieza y ahí empiezo. Y te voy a decir algo, yo no me había dado cuenta que realmente yo había conocido a Dios fuera de religión hasta hace como 5 años. Cuando yo regreso a una iglesia y me encuentro a todo mundo igual, que nunca cambiaron, que no hay, Dios es un Dios que prospera, que te guía. Y yo vi gente nada más que asistía a una iglesia, recibía Pecadores. 3, 4 prédicas semanales, pero no ponían en práctica absolutamente nada. Al contrario, tomaban la palabra de Dios para señalar al otro, para señalar al católico. No, lo más chistoso de todo es que ahora dentro de los evangélicos existe que yo tengo una mejor revelación que el otro. Entonces imagínate, por eso yo decía en la prédica el domingo pasado, yo decía, está bien que usted no quiera ir a una iglesia, te entiendo que tú no quieras ir a una iglesia, porque yo aún creciendo en una iglesia evangélica, cuando yo conozco a Dios, yo salgo corriendo de las iglesias porque no representan a Dios, eso no es Dios. Nosotros tenemos que ser como Dios. Dios es un Dios de amor y tuve muchas experiencias en estos años donde Dios me llevaba y me abría un poco más a decir, mira, Lester, no te compete señalar la doctrina de alguien, te compete amar. Entonces me van a decir la gente, pero entonces, ¿usted qué está haciendo ahorita? Sí, ahora Dios me dice, por favor, háblale a muchas personas que por el testimonio de la iglesia, cualquiera, gente que está metida en las iglesias, cualquier religión que sea, por el testimonio de esa gente, hay muchos que están afuera que no quieren acercarse a una iglesia, porque cuando de la gente es curioso, porque cuando estás metido en una iglesia, no te das cuenta del mal ejemplo que das, no te das cuenta de lo mal que vivís. Hay ministerios enteros grandes que se han convertido en sectas y todos los que estamos afuera podemos ver su error, pero ellos mismos no lo pueden ver. Entonces es bien curioso, por eso yo decía, hay un mensaje, el mensaje que daba el domingo, está bien que tú no quieras asistir a una iglesia, porque obviamente yo al día de hoy viene alguien conmigo y me dice, mire, yo quiero asistir a una iglesia, ¿a cuál voy? Yo le digo, la iglesia es usted, búsquelo en su cuarto y mejor que él lo guíe, porque yo no me atrevería a decirle, mire, vaya a esta iglesia, porque olvídate, o sea, hoy es meter en problemas a la gente. Muy interesante que manejabas eso del testimonio, volviendo al ejemplo de la canción de Arjona, o sea, ponete a pensar ahora en ese niño, o sea, yo me pongo a pensar como niño que me pinchen esa cantidad de pelotas, yo voy a causar un resentimiento de esa persona, pero también a lo que esa persona representa, la Mire, imagen que representa, en este caso una persona muy religiosa, entonces, ¿qué voy a pensar yo de las personas religiosas como tal? Si el testimonio que estoy recibiendo de esta persona, pues, ¿me es entiendes? errónea. No es lo que debería ser. Aquí otro punto que me llamó mucho la atención, que también mencionabas en la prédica, el convertirse. Conviértase al evangelio, conviértase al mormón, conviértase. No, convirtámonos más como Jesús, es lo que mencionabas, ¿no? ¿Puedes expandir un poquito más en eso? Mira, en la Biblia nunca vas a encontrar que cuando Jesús sanó a alguien o predicaba, decía, voy a hacer la oración del creyente, o no sé cómo le llaman ahora, pero vos nunca lees en la Biblia que Dios, después de hablarle a 5,000 personas, decía, ¿Quieres escuchar, levanten las hermano? manos para quien quiere quien quiere convertirse. Él daba la palabra. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué quería él? Él quería nada más que creyeran en él como hijo de Dios. Dejar una impresión nada más en una persona para que ellos Hacía tengan otro deseo. milagros, hacía prodigios, liberaba, porque él no vino a convertir a la gente de una cosa a otra. Él vino a que creyeran en él como Salvador, como hijo de Dios. A eso vino él.
Ujú. Nunca vos ves en la Biblia que se levantó y dijo, bueno, después de esta prédica impresionante que yo acabo de dar, movido por el Espíritu Santo, después de todas estas sanidades que hice, ahora usted tiene que aceptar a Cristo en su corazón y pase allá a la esquina, allá están los discípulos, le van a tomar su número de teléfono para que usted se agregue a los discipulados y orar por usted. En ningún momento vos ves eso. Vos ves a un Jesús que da la palabra, hace milagros y se va. Ujú. Así de sencillo. Da la palabra y se va. Nunca oí eso. Cuando yo empecé a indagar, si pues, ¿qué es lo que Él nos pide en la Biblia? Dice, ustedes sean como yo. Ujú. Dice, la palabra dice, imiten, Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Imagínate, o sea, y yo decía el domingo, sí, ¿qué es Jesús? Jesús es amor. Yo no estoy imitando a Jesús cuando yo estoy más defendiendo una religión que llevando a Jesús a otra persona. Ujú. Pero usted está hablando de la religión. Exacto, sí, yo lo sé. Yo estoy diciendo, yo no estoy hablando de los evangélicos. Mi mensaje, quiero que vaya a las personas que están fuera de la religión. No me interesa a los evangélicos ni los católicos. A mí me interesa que la gente que a causa de la religión no puede acercarse a Cristo porque cree que culturalmente, como nos han enseñado, que Dios solo está en la iglesia, que entienda que no, que hay muchas personas, de hecho, en redes sociales, después de estar escuchando, de haber escuchado la prédica esa de conocí a Dios fuera de la religión, muchas personas me hablaron y me dijeron, Lester, a mí me está pasando lo mismo. Yo no sabía que vos también te estaba pasando, o sea, que te había pasado eso. Entonces, para que entiendan, tampoco yo estoy haciendo otra iglesia o estamos levantando. Si usted quiere venir, no, ni le llamamos iglesia, le llamamos, usted quiere venir al estudio a escuchar un poco de palabra, a tomarse un cafecito con nosotros y a compartir, está bien, pero nosotros no somos Dios. Entonces, conocemos a Dios de un punto de vista donde no la doctrina es más que la palabra, más que suficiente para cumplirla. Pero el evangélico tiene la palabra de Dios y sobre la palabra de Dios, sobre la ley de Jesucristo, te impone su propia ley, igual que todas las religiones. Entonces, la imagen que nosotros estamos causando o lo que causamos en la gente no es a ese Jesús de amor. Empecemos con eso. Primer mandamiento, ama, amor, amor, amor. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo te tengo que amar a vos, aunque vos tengas un pensamiento muy contradictorio al mío, pero Ujú. el amor, ¿dónde está la unión de dos personas que piensan cosas diferentes? Ujú. No en que nosotros llegamos, vos tenés razón o yo tengo razón. El amor está en saber que hay una diferencia. Ujú. Si yo estoy mal, que sea Dios el que me lo explique, no que sea tu propia doctrina. Ujú. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Si vos crees que las mujeres no se deben de vestir así, lo hicieron una doctrina y nadie podía derribar esa doctrina. Y con bases te lo peleaban. Y entonces entonces, ¿dónde está el punto aquí? ¿Cuál es la gran diferencia? Pero es tan pequeña, pero gran diferencia, en la que yo como ser humano, como otro hijo de Dios, como un hermano en Cristo tuyo, si vos crees, por eso, ¿qué es lo que nos une a todos? Es, crees en Jesús como tu único Salvador, crees en Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Eso nos une. Si vos pensás que no hay que vestirse, que no hay que vestirse con pantalón, que la mujer no tiene que vestirse con pantalón, está bien, no hay ningún problema. Gracias a Dios no fuiste mujer, porque entonces tendrías que andar en falda todo el tiempo. Pero si vos crees algo, dice Pablo, créelo para vos, pero vos no puedes señalar a otra persona porque vos crees tal cosa, cuando realmente ni siquiera hay una explicación explícita y objetiva en la palabra respecto a esto. Por ejemplo, por decirte esto, no hay una explicación explícita y objetiva sobre la vestimenta de una mujer o de alguien. Solo dice,
uno tiene que vestirse. Yo creo que no solo es para la mujer. Y ahí pues entra el sentido común, pues, o sea, ahí sí que no hay necesidad que seas un gran religioso para entender si tu vestimenta es decente o no. Obviamente es muy subjetivo que es decente, pero perdona, hay sentido común para definir una línea donde es decente. Pablo decía, Jesús decía, lo que hablábamos muchas veces, no sé si lo hablamos en prédica o en sobremesa, pero decía que nosotros tenemos un instinto Ujú. y que todos nosotros vamos a ser juzgados por la ley, porque tanto si conocemos o no conocemos la ley, aún a los que no conocen en ese entonces la ley, Dios ha puesto en nosotros un instinto que lo podemos llamar sentido común, decir, aquí ya me estoy pelando, aquí ya no me estoy vistiendo decentemente, aquí yo ya quiero provocar cosas que no son debidas. Entonces, eso de la vestimenta no está explícito ni objetivo en la No, Biblia. y aunque los tiempos también cambian, yo sé que es algo que se ha hablado todo el tiempo, pero es que así es, los tiempos cambian y muchas cosas cambian. Entonces, no puedes querer aplicar ahora ciertas normas que fueron válidas miles de años atrás, pues es ilógico, son cosas muy lógicas. Yo creo que para una persona no cristiana, porque vamos a ir metiéndonos ahora en los no cristianos, que es el enfoque principal pues que has mencionado. eh, ¿Cuántas personas al ver estas limitantes que ponen, porque son limitantes en una religión, te dicen, aquí tengo hasta apuntada aquí la frase, dice, em, a veces creemos que tenemos que estar puros para buscar a Dios. O sea, cuánta gente cuando se le hizo un invito, yo me recuerdo haberlo escuchado muchas veces cuando vi en el evangelio cuando invitaban a una persona, incluso en algún punto yo también la dije y la escuché de otra gente cercana a mí. Es que ahorita no me siento yo listo para... La forma en que yo lo veo ahora es como que te dijera, mira, te vas a meter al ejército, porque vos sabés que viene con un juego de reglas, con un juego de demandas. Y yo creo que mucha gente lo ve de esa manera, porque muchas iglesias se han vuelto de esa manera. Son reglas y demandas que tienen que cumplirse según esta doctrina específica. Entonces hay gente que piensa en su comodidad, se puede decir, antes de ver, de buscar a Dios. Entonces siento yo que ese tipo de cosas limitan a la persona a de verdad buscar esa relación con Dios, porque primero te asusta esa doctrina, ¿no? Eh, Mira, hablamos de lo que está, que no está objetivamente explicado en la Biblia, pero hay cosas que sí. Por ejemplo, hay cosas que son puntuales y objetivas, explícitas en la A Biblia, través del tiempo. que dice, no matarás, Ujú. no robarás, no adulterarás, no fornicarás. Bueno, eso Que está, no pero cambia. detallado. Te voy a decir algo, lo hablábamos también, aunque nosotros no sepamos que eso está en la Biblia, nosotros sí lo sabemos. Ahí es donde entra el sentido común, Ujú. ahí es donde entra lo que hablábamos que dice la palabra que por instinto nosotros lo sabemos, porque eso sí es ley, eso sí es ley. Ahora, ¿dónde se quedan estas personas? Estas personas, por sentido común o por conciencia, saben muchas cosas, cometen estos pecados, saben que están mal, se sienten sucios, se sienten impuros, aunque no conozcan la palabra de Dios. Vamos a esto. Ven, entonces viene esta persona que se siente impura, que se siente acusada por su conciencia, por el instinto, por el sentido común, ve el relajo de las religiones que está externamente y ve esta religión, ve la otra religión, ve que es un chirmolo que hay entre las religiones y encuentra una razón perfecta para no buscarle. Y dice, yo mejor me quedo afuera,
Pero realmente lo que está haciendo no es una razón justificable, pero encuentra, o sea, como te dijera yo, internamente, hasta inconscientemente, encuentra una razón como para justificar sentirse impuro y decir, es que por eso es que yo no me meto con Dios, por eso es que yo no lo busco, porque me siento impuro, pero donde está Dios está mala cosa. Entonces yo prefiero quedarme en esta posición y no crea que, y yo no creo poder acercarme porque a la misma se señalan, es una espada de doble filo, porque a la misma dicen no puedo entrar y a la otra dicen, pero es que tampoco yo estoy bien, lo saben. Por eso este tipo de mensaje está quitando todo ese razonamiento y ahora yo estoy hablando y te estoy diciendo, no es necesario sentirte puro, al contrario, al día de hoy hay mucha gente que en las iglesias o que entran a una iglesia o que llegan a una iglesia que se sienten puros y es exactamente la pureza que Dios rechaza en el fariseo. Mira qué bonita explicación estoy dando. Y no se dan cuenta que lo que Dios ama es al pecador. No ama al pecado, no es amigo del pecado, pero ama al pecador. Pero cuando dice el pecador, sí, todos somos pecadores, pero ahora el día yo me he encontrado o yo he entendido que cuando Dios dice, yo amo al pecador, yo quiero amarte a ti, tal y como tú eres, yo entiendo tu pecado, yo entiendo tu pureza, pero no hay nadie que te vaya a sentir limpio de eso que sentís, solo yo, Es, ninguna es, es religión. automáticamente una invitación a que lo busques. O sea, ahí mismo te está diciendo que no te necesita puro. Él te va a purificar. Al contrario, Ujú, es muy grave error ujú. cuando la gente se siente medio impura. Mire usted, fíjese que yo, la verdad es que yo tan malo no soy. Mire, yo vivo mi vida. Yo no me meto con nadie. Yo no le hago mal a nadie. O sea, hay gente que decía una persona que yo conocía, es carne educada, decía, son educados. Ujú. Pero la situación es que Dios o sea, no quiere que la gente lo busque solo porque necesita limpiar su pecado. Claro, el llamamiento está, yo voy a limpiar tu pecado, yo voy a perdonar tu pecado. Yo soy el único que pagué un precio en la cruz del Calvario para que yo soy ahora tu abogado para librarte de todos tus pecados. Pero mira, pues es que yo quiero algo más profundo que limpiar tus pecados. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero gobernar tu vida. Yo quiero ayudarte. Yo quiero protegerte. Yo quiero prosperarte. Yo quiero estar contigo cuando te sientas triste, cuando por las emociones humanas estés triste. Por eso hasta la Biblia dice, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de hacer las cosas. ¿Me entendés? Para todo hay tiempo, porque Dios no va a venir, y esa es otra cosa, porque hoy en día las iglesias te están ofreciendo, ven a Cristo y todo te va a salir bien. Ven a No es tan fácil. Cristo y todo, mira, todo te va a cambiar. No, nosotros seguimos siendo humanos. Aquí estábamos hablando hace un par de minutos de los problemas que se dan en los trabajos o en los negocios que nosotros tenemos en cuanto a los trabajadores, en cuanto a un montón de procedimientos. Nosotros vamos a seguir siendo humanos. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a tener en Él un reposo, vamos a tener en Él una ayuda, una guía, pero Él no quiere que nosotros dejemos de seguir siendo humanos, no nos vamos a... Por eso el evangélico de repente siente que está sobre todos, pero vive las mismas cosas que No, y todos. fíjate que qué bueno que regresaste a ese punto porque no quería que se fuera a este punto. Aquí tenías un punto o mencionabas un punto en la prédica vos cuando los religiosos, puede ser evangélico, puede ser X,
cuando empiezan a sentirse muy santos. Decía, cuando una persona se siente muy fuerte, es tentada y cae. Siempre es como esa trayectoria que lleva cuando una persona empieza a sentir una superioridad o una santidad autoproclamada. Sí, la misma palabra de Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque en lo mismo que tú juzgas vas a ser probado. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy en día? Que la religión exactamente te ofrece una santidad incorrecta, porque la santidad que la religión te ofrece es, si vamos a hablar del católico, el católico te dice, estás bien si sos bautizado desde niño, y es otra cosa que dice Ricardo Arjona en esa canción. A mí me bautizaron El cuando era un apóstol niño y ni Arjona. siquiera me preguntaron. Ujú. Cuando tú vas, incluso es la única religión, si no estoy mal, que bautiza a un niño sin conciencia. Todos los demás, todas las demás religiones en sus bautizos, digámoslo así, tenés que tener la conciencia de lo que estás haciendo, ¿ya? Tenés que tener la conciencia, o sea, y si vas a la Biblia, en ningún lugar de la Biblia, por ejemplo, Juan el Bautista, no es que bautizaba Nunca niños. bebés. No, no, Bebés, nunca porque son bebés, o sea, bebés, pues. nunca verás eso en la Biblia. Eh, entonces, te entregan una santidad que depende de si seguís sus doctrinas, sus procedimientos. Si vos sos bautizado, haces tu primera comunión, no sé qué otras cosas hay, no sé cómo se me fue la palabra ahorita, pero si vos estás bien, vas a misa, aunque sea para los bautizos y bodas, si en Semana Santa participas, entonces te sentís bien. Entonces, ese sentir bien, esa es su gran relación con Dios. Vamos al evangélico. El evangélico, si vos te pones mantilla, si vos crees en los coros, si vos no escuchas música mundana, como ellos le llaman, si vos no haces esto, si vos no haces lo otro, si te vestís como ellos dicen, Haces el checklist. y si solo oís al apóstol que ellos dicen, si solo seguís mi doctrina, entonces sos santo, te sentís bien. ¿Cuál es el problema? Que Aunque es, tu vida no refleje eso, tu diario vivir no refleje exacto, eso. ¿sabes cuál es el problema? Que hay un sentirse bien. Por eso es que cuando yo escucho predicar a mucha gente decir, mire, ¿sabe cuándo usted eh, puede tener la seguridad que está haciendo algo de parte de Dios? Es cuando usted sienta paz en su corazón. Entonces yo digo, eso no es correcto, porque hay muchas cosas que yo mismo, como Lester Manchame, yo puedo decir, ah, sí, yo siento paz en esto, pero yo sé que posiblemente Dios me ha hablado que no, o por el ejemplo que yo siempre doy. Yo he trabajado con muchos jóvenes. Si vos viene un joven y te dice, fíjese que yo conozco a esta señorita, imagínate que yo le diga, como dicen estos preparados, mira papadito, ¿sentís paz en tu corazón? ¿Quién no va a sentir paz Claro que sí. aunque vos sepas que la señorita o el joven no esté en nada? Pero si te gusta, si querés con ella, o sea, te Hasta imaginas mariposa siente no solo hasta paz. mariposas y lo que quieras. Eso no es una señal. Sí. Ahora, el problema es que nosotros en cualquier religión o la persona que está metida en estas religiones o incluso la persona que está en el punto de yo no soy nada, llegan a sentir un sentirse bien, Ujú. que este sentir bien te entrega algo que es ficticio, ¿ya? Porque cuando vas a la palabra de Dios, ni estar en una religión, ni estar afuera de una religión, o digámoslo así, está bien. Ujú. Dios no solo quiere perdonar tu pecado, Dios quiere tener una relación. ¿Cómo me explica a mí el religioso? ¿Cómo se explica el ateo? ¿Cómo se explica la persona que quiere quedarse afuera de todo y sentirse bien? Porque, ay, mire, yo directamente con Dios en mi relación, mire, no me meto con nadie y me va bien. ¿Cuál es el problema? Es que te estás sintiendo bien, pero va a haber una ley que te va a juzgar. La relación que Dios quiere tener con nosotros es una relación mucho más allá de ese sentirse bien.
Yo creo que en un punto mencionabas esto, tal vez puedo cambiar las palabras un poquito, me podrás corregir en esto, pero de esta manera lo recuerdo yo. Y va a sonar un poco raro, pero a veces hay gente que cree que el no hacer es hacer, cuando en realidad tenés que hacer. Suena como que Exacto. es adivinanza, pero así es, cuando no, yo no tomé, yo no fumé, sí, pero fuiste mentiroso, fuiste chismoso, ¿sí me entiendes? Entonces, siento de que ahí es donde cabal cabe en una parte que mencionabas también, para ir ya entrando en esa parte de entonces, ¿qué hago entonces? Si yo soy el ateo peleado con Dios, o el que no soy nada, o el religioso de cualquier religión, evangélico, lo que sea, que ya quiere romper de ese cascarón. Entonces, ¿qué hago? Mencionabas una parte en esa prédica, cuando decías, cuando hables con Dios, aquí lo tengo apuntado, dice, Señor, dame luz para ver quién en realidad soy. Dabas el ejemplo de la Sí. lámpara. Ah, mira, cuando uno realmente, porque hay gente que realmente le va a importar escuchar esto, no le va a poner mucho valor, pero hay mucha gente y que nosotros lo estamos viendo que tiene una necesidad de acercarse a Dios. Por eso decía y repito, si tú no quieres acercarte a una iglesia está bien, perfecto. Yo tampoco lo haría el día de hoy, pero dos, mm, tú eres la iglesia, tú tienes que hacerlo en invitación a Dios. Tú tienes que empezar una relación con Dios en tu casa, en tu cuarto. Ahí es donde empieza todo. Ah, si no te abres a una experiencia que va más allá de la Biblia, que va más allá de una religión, si no te permites esa parte que yo te vengo a decir, yo hice esto, yo oré, yo le pedí a Dios, guíame. Si tú no abres, no haces eso, te estás cerrando completamente a la relación sobrenatural que el Espíritu Santo pueda tener con uno. El Espíritu Santo tampoco se mueve con el evangélico, solo con el evangélico, solo. Yo al día de hoy, y tal vez lo tocamos el próximo podcast, al día de hoy, hace una semana tuve una experiencia con una persona católica que me ha escuchado. Mejor la voy a contar de una vez para que miren qué amplitud hay de Jesús, del verdadero Dios que no tiene religión. Esta persona me hablaba a mí, me estaba comentando, fíjese, no me lo quería hablar, pero sí me lo quería hablar y me estaba comentando de ciertas cosas que se estaban dando en su familia. En la primera parte que pudimos hablar, me comentaba que la esposa estaba teniendo reacciones muy raras de celos que nunca había tenido. Pues dije, pues algo normal, pero pues tal vez es porque ella está en un proceso de embarazo y todo ese rollo. Pero después, a las horas que como que volvimos a hablar, él me cuenta que él también ha estado en una depresión que llegó a tal grado que un día llegó en la ciudad, intentó tirarse, él maneja moto y intentó y tirarse en los carros, que había algo que le decía que se tirara, que se tirara, que se tirara. A mí me impresionó mucho, le dije, wow, esto ya no es una situación normal, esto ya no es una situación hormonal. Entonces, él es muy católico y yo con mucha pena porque yo respeto que el católico tenga fe en sus ídolos, en María, que tenga fe, pero yo sé que el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesús y tenemos ahora el Espíritu Santo, que es el que nosotros podemos contactarlo, digámoslo así. Cuando yo vi eso, le dije, mira, disculpa que te lo diga y me vas a perdonar, pero yo te diría algo, yo he trabajado con muchas personas con este tipo de situaciones, pero a mí se me hace que hay algo espiritual, te están haciendo obra de hechicería o hay alguna maldición generacional sin quebrantar que ahora se está activando. Yo le decía, mira, porque él estaba preocupado, pues.
Entonces yo le dije, mira, hace algo. En estos días, anda a orar y orale al Espíritu Santo. No le ores a María, no le ores a ningún santo. Yo respeto tu creencia sobre ellos, pero mi consejo es orarle al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, ayúdame con esto porque yo no puedo. Bueno, para el siguiente día yo tengo un sueño donde yo le digo a él, andate adelante, y él llevaba mi mochila y todo. Pero de repente él iba adelante y de repente me jalaban a mí, y cuando yo volteaba a ver no miraba a nadie, pero yo sabían que eran demonios y me decían, ahí no te metas. Ahí no te metas, me decían, me lo señalaban a él, me decían, ahí no te metas, ahí no te metas. La cosa es de que yo, wow, entonces yo empecé a orar por él. Yo empecé a orar porque yo sí entendí que realmente a él lo que le estaban haciendo era una obra de hechicería. Y yo empecé a orar y empecé a orar por él. No pasaron 15 días, no tuve la oportunidad de hablar con él. Y a los 15 días él me habla, a los 15 días yo le hablo y le digo, mira, fíjate vos de que ya no pudimos hablar sobre esto, pero fíjate que esto y esto me pasó. Yo empecé a orar por vos. Mire, me dijo, después de que hablé con usted, yo empecé a orar y empecé a hacer lo que usted me dijo. Yo no le quité su religión. Pero él empezó a hacer lo que yo le digo, fue con el Espíritu Santo, porque le dije, mira, el Espíritu Santo está en tu casa. Pero fíjese que esa semana empecé a oír que me hablaban al oído como un zumbido, pero a lejos del zumbido oía yo un lenguaje que yo no entendía. Me preocupé más y empecé a orar más, como usted me dijo, gracias a Dios, eso empezó a menguar y todo. ¿Por qué lo cuento estas experiencias? Porque ahí es donde yo conozco un Dios que no tiene religión, que no hay un título, que no hay, No tuvo que convertirse no para se poder tuvo que contactar convertir con para Dios. poder contactar al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo podría ayudarle a él con su situación, de una situación, porque te voy a decir algo, su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios es muy impresionante. La fe de este joven, de creer que Jesús es el Hijo de Dios, es bien impresionante. Obviamente, entre él y yo hay muchas diferencias de forma, de procedimientos. Eh, Lester, no creo en María como alguien que hace un intermediario entre Dios, entre Jesús y yo. Eh, Entiendo que ella es la madre de Jesús. Wow, a mí me hubiera encantado ser el padre de Jesús. De hecho, me impresiona la vida de José, el padre de Jesús, cómo él fue guiado en sueños. Pero lastimosamente la gente no indaga en la Biblia, solo se queda con lo que su mamá le enseñó, con lo que su papá le enseñó. Pero yo no me voy a meter a eso, porque el Espíritu Santo y a mí Dios no me está mandando a convertir a gente. El Espíritu Santo me está mandando a mí a que yo le diga a la gente, no Que importa busque de él. en lo que tú estás creyendo, búscalo a Él, porque hay cosas que en cualquier tipo de religión, evangélicos, hay cosas que tu religión no está resolviendo. ¿Verdad? Tu religión no está resolviendo, y que tienes que ser muy sincero, poder ver, tal vez más adelante vamos a abrir un podcast donde vamos a estar hablando sobre maldiciones sin quebrantar generacionales, que esa es una de las cosas que más nos ha unido a nosotros, que Dios que por ejemplo tu esposa pues vino conmigo por una situación de esas, que Dios me la mandó un sueño sin ningún contacto. Entonces vamos a estar hablando sobre eso, pero realmente a lo que vamos al tema es, hay un Dios que no tiene religión, hay un Espíritu Santo que está con cualquier persona. Si tú te sientes impuro, ese es exactamente lo que Es el momento prefiero. perfecto. Es el momento Es el perfecto. momento perfecto. Es lo opuesto a lo que todo el mundo Cuando piensa. nosotros y yo te voy a decir algo, es lo que nosotros deberíamos de sentir siempre. A diario. Sentirme que si ahora yo me siento limpio, pero yo sé que mi naturaleza es impura, Necesita de que él. mi naturaleza es pecaminosa, que yo necesito de ese Dios que conocí, que de ese Espíritu Santo que me guía a mí toditos los días. ¿Por qué? Porque Él es el que me purifica.
Él es el que me santifica, no porque yo me vista así, no porque yo voy a una iglesia, no porque cumplo cierta doctrina de a saber quién se inventó esa doctrina de años atrás, que me da mucha hueva ir a investigarlo y mejor prefiero quedarme sentado y decir, esto es porque mi mamá me enseñó. Te estás perdiendo de algo muy grande. Y por eso vamos a esto. Dios quiere que tú conozcas, y como para ir cerrando, cualquiera de las posiciones que nosotros tengamos, si te autoproclamaste ateo, ¿realmente eres ateo? Sí, Hazte la pregunta, creo que esto ¿realmente, va a dejar esa ajá, incógnita para mucha gente. realmente eres ateo? ¿Realmente sabes historia para decir tú eres ateo, o solo es un sentimiento de una mala experiencia que tuviste, o porque encontraste comodidad en decir, mejor no me meto y yo vivo mi vida como yo quiera? Eso te hace un impío. Un impío no es una persona que peca, es una persona que no se deja guiar. Eso es el impío, ya que no tiene una ley sobre sí, que se puede mover a cualquier lugar donde él quiera. Yo no quiero ser impío, yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser católico, ni evangélico, ni nada de nada. Yo lo que quiero es no ser impío, sino ser guiado por el Espíritu Santo. Y si caen en los cristianos, y hablamos de los cristianos, me decía Dios a mí, son muy atrevidos a decir que me conocen, pero lo único que han ejercitado es la ley que el hombre les ha impuesto, pero realmente no han ejercitado mi ley. Por eso es que dentro de los evangélicos podemos ver gente chismosa, gente que critica. Entre uno y el otro evangélico se critica. El de la iglesia de esta esquina critica al evangélico de la otra esquina. Entonces, no han ejercido la ley de Jesucristo en decir, ama, cállate la boca y ama, cállate la boca y deja de criticar al otro porque cree en eso. Ese es el grave error, uno de los gravísimos errores del evangélico, que no se ha puesto a amar a la persona, aun que tiene un contacto mucho más con el Espíritu Santo. Y la persona mediocre que se ha quedado en decir, ha encontrado esa comodidad en decir, yo mejor me quedo afuera porque miren las iglesias cómo está. Eso no te salva a ti de lo que Dios dice en la Biblia, que tú puedes tener una relación con Él directamente, que Él quiere guiar tu vida. Dios la guió por muchos años, mi vida la guió sin yo estar en una iglesia. Entonces, venimos a quitamos, o sea, ¿cómo va a decir ahora? Por ejemplo, ¿cómo va a decir que en esa persona me quiero enfocar un poquito más para cerrar? Y escúchame si llegaste hasta esta parte. ¿Cómo vas a explicarle a Jesús cuando Él regrese en las nubes tu posición? ¿Cómo le vas a decir? Es que yo, como miraba las religiones que estaban malas, porque tú tienes toda la razón. Todas las personas que ven las iglesias ahora y ven todos los errores, todas las malas conductas, actitudes, yo te doy también la razón. Yo te digo, estás en lo correcto ahí. Pero en donde no estás correcto es que tampoco haces nada por buscar a Jesucristo y tener una relación. Usarlo de excusa. Y poner una ley sobre ti que lee la Biblia. Es que la religión no es dueña de la Biblia. Tú eres dueño de la Biblia. Tú puedes encontrar al Espíritu Santo sin ir a una iglesia. Tú puedes encontrar sabiduría en la Biblia sin ir a una iglesia. Pero tu posición es muy incorrecta al creer. Y ¿sabes qué es lo peor? Que vamos a someternos a creencias, a situaciones donde empezamos a creer en que entonces ahí empiezan a entrar doctrinas falsas, doctrinas que no son de Jesucristo, donde empiezas a creer tú que porque te haces libre a escuchar cualquier cosa, y tal vez tú has sido una persona que incluso ha tenido contacto y has sentido el Espíritu Santo por dentro. Una mala experiencia te dejó afuera, pero si tú ya lo sentiste, escucha, tú tienes que buscarle, aunque sea en tu cuarto, en tu casa. ¿Cómo ahora vas a encontrar una razón cuando hay una persona que te está diciendo, sí, yo también estuve en esa posición, pero yo, al contrario, empecé a buscar al Espíritu Santo y empecé a tratar de que Él me explicara muchas cosas? No me peleé con Él, me peleé posiblemente con la religión, me peleé posiblemente con las iglesias, pero no me peleé con Él. Y eso no me quitó a mí el hecho de que yo tenga que cumplir su palabra. La palabra de Dios está para ti, la ley de Dios está para ti.
El amor de Dios está para ti. Y si tú te sientes impuro, es el momento, es la posición exacta que deberíamos de mantener el resto de nuestra vida. Muy peligroso que te quedes en esa posición sin buscarlo a Él. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a entrar otras doctrinas, como empiezas a creer que no hay vida después de la muerte, empiezan a creer en que hay una, ¿cómo se llama eso? Que podemos ir saltando, que hoy yo soy un animal y en la otra vida... Identidad de género, ¿no? no. Reencarnación. Reencarnación, ajá. Y empiezas a creer en unas cosas tan impresionantes. Cuando te quedas en esa posición, te estás haciendo mucho más flexible a todo este tipo de cosas cuando tú mismo has tenido posiblemente una experiencia con el Espíritu Santo. Así que yo te invito para que no te quedes en esa posición, que es el mensaje principal que yo quiero llevar para todas aquellas personas que no quieren involucrarse en una estructura religiosa. Perfecto, pero hay una estructura de amor que existe para todos nosotros, que se llama el amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, que un día murió en la cruz del Calvario por nosotros y pagó por nuestros pecados, y Él quiere transformar nuestra vida. Y como decía, para cerrar esto, lo vamos a hablar en el otro podcast, vamos a indagar un poco más sobre una de las cosas que Dios hace cuando inicia a trabajar con nosotros, es nos muestra quién realmente somos, porque a veces no tenemos clara nuestra visión de quién nosotros somos. Sabemos, podemos saber a través de la Biblia, a través de experiencias, a través de podcasts, a través de tantos reels que hay ahora, podemos conocer a Dios y Dios se movió conmigo así, Dios me perdonó, Dios me prosperó, Dios me liberó, pero nunca nos ponemos a decir, ¿quién soy yo? Soy tan grande como para decir tan fácilmente, mejor no me meto, mejor no creo en Dios, mejor esto. Por eso es importante que nosotros nos detengamos un poco en el camino de la vida y al estar escuchando esta voz, hey, hay algo diferente. Ahora, pues, estamos levantando nosotros algo diferente, porque si hay algo que en nosotros y en de muchas personas es que está resonando, que Él pronto viene. Y esa es la invitación que nosotros queremos hacerte, a que tú, como iglesia de Jesús que eres y crees en Jesucristo, tú lo busques en su casa. Dios les bendiga. Gracias por esta noche. Gracias. Bendiciones.